Buenos días, buenas tardes para todos. Quiero darles una cálida bienvenida para el webinario del día de hoy. Mi nombre es Panos Mautsis y soy el director de Stage, el equipo directivo para la implementación de la agenda transformativa. El día de hoy, los oradores van a responder la pregunta del $1.000.000.000. Nos van a dar los tips prácticos desde un punto de vista de liderazgo para el financiamiento. Básicamente nos van a dar sus tips financieros críticos para un buen análisis acerca de cómo poder lograr el mejor uso de la financiación del SERF. Entonces, gracias por formar parte de este webinario de todas partes del mundo. Antes de presentar a los oradores y el tema, quiero dar unas palabras acerca de este webinario, sobre todo acerca de la plataforma de VoiceBoxer, la plataforma que estamos utilizando el día de hoy por la primera vez. Antes que nada, este webinario va a durar 60 minutos. Durante los primeros 30 minutos se pueden hacer preguntas a los oradores y yo le haré preguntas y ellos van a estar dando las respuestas. Después de esos 30 minutos, ustedes ya pueden enviar sus preguntas directamente a los oradores para obtener sus reflexiones sobre asuntos específicos que ustedes estén trabajando, sin importar de dónde nos estén escuchando. Quiero decir que este webinario por primera vez se está lanzando no nada más en inglés, sino con interpretación simultánea al francés, al árabe y al español. Espero que de esta manera sea más fácil y más accesible para los colegas de todo el mundo el escuchar su opción lingüística. Si quieren cambiar a otro idioma, si ven su pantalla, en la parte de hasta abajo, un poco a su derecha, dice ahí su idioma, Your Language. Si le dan clic, van a poder elegir el idioma de su preferencia, como dije, ya sea francés, árabe o español. También quisiera resaltar del lado derecho que hay un botón para el canal del chat. Si le dan clic ahí, verán que les da algunas opciones generales. Si le dan clic en chat general, van a tener una conversación con todos los participantes. Una de las características exitosas de este webinario es que es una plataforma para que todos los oradores también compartan sus prácticas, su información y comenten en el chat en vivo mientras hablan. Así que realmente les pido por favor que sí utilicen el canal del chat. Tenemos, como dije, el general para poder hablar con todos. También quiero que envíen sus preguntas. Desde este momento o en cualquier momento durante este webinario, siéntanse con la libertad de enviar su pregunta. Nuevamente puede ser en el canal del chat. Hay un apartado para las preguntas, questions. Si lo mandan a ese chat, me van a llegar directamente a mí y las vamos a responder en la segunda mitad de este webinario. Y le pediré a mis oradores que den sus puntos de vista acerca de las preguntas que ustedes nos envíen. Ahora, también hay un símbolo de interrogación del lado izquierdo hasta abajo. Si le dan clic a este, van a poder recibir asistencia técnica en vivo. Si tienen algún problema conforme avancemos la presentación, podremos brindarles asistencia. Hay una persona especializada en vivo para ayudarnos con cualquier problema de conexión. También quiero que los colegas sepan si hay algún problema con la conectividad o el internet. Si por cualquier motivo su red no es tan fuerte, pueden entrar a YouTube y escuchar este webinario en vivo. Es bastante sencillo, se conectan a través del canal de YouTube y con el título de este webinario. Le ponen en inglés State Webinar, The $1 Billion Question, How Can Field Leaders Leverage SERF Funding, y así podrán escuchar el live stream de este webinario.
Este será grabado y estará disponible en línea para todos los que quieran escucharlo. Estará disponible en algunos días en el sitio web de statesdeliver8better.org. Así que esta es la introducción para el VoiceBoxer. Como dije, por favor envíen sus preguntas para que los oradores hablen y se sientan libres. Utilicen por favor con toda libertad el chat de VoiceBoxer. El tema de hoy. Nos estamos enfocando particularmente en el CERF, el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia. En los últimos 10 años, 4.3 billones de dólares se han enviado a más de 96 países para diferentes áreas. Entonces ya estamos familiarizados con el proceso, pero más allá, el valor de tener acceso a los fondos, ya sea a través de la rápida respuesta o del financiamiento del fondo. Por supuesto, esto se le agradece a los donadores que contribuyen y tenemos a las personas que toman las decisiones. Se toman las decisiones ya en un nivel más alto para poder tomar la decisión correcta en cuanto al financiamiento CERF. Ahora, para responder sus preguntas y mis preguntas, quiero presentar a los panelistas. En esta ocasión tenemos a dos colegas muy distinguidos que forman parte de este webinario. Aquí en Nueva York, en donde estoy presentando este webinario, quiero presentar a Lisa Dodson. Lisa es la directora de la Secretaría del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia. Lisa tiene ya una amplia carrera con algunas agencias de las Naciones Unidas. Ha trabajado con USAID, ha trabajado en más de 30 países, África, Asia, Europa, América Latina, el Medio Oriente, y tiene una amplia experiencia en varios campos. Ella va a incluir algunos ejemplos en unos momentos. Lisa, bienvenida. Nos da un gusto tenerte aquí. También quiero presentar a Stephen Tall. Stephen es el coordinador residente y coordinador humanitario de Naciones Unidas, el representante residente del PNUD para el Chad. Es un país con enormes necesidades humanitarias, pobreza, problemas de salud, del clima. Es una gran operación la que coordina Stephen. Él también ha trabajado en Kazajstán, ha trabajado con nosotros en Ginebra, en la anterior Yugoslavia, en Afganistán. Ha trabajado con la Oficina de la Comisión para Derechos Humanos y tiene una carrera en periodística también en la consultoría privada. Stephen, bienvenido. Es un placer tenerte con nosotros en vivo desde Chad. Ahora quisiera presentar y cederle la palabra a la primera panelista, Lisa. Lisa, la primera pregunta que te haremos será, si nos pudieras contar cuáles son las últimas noticias dentro del CERF, el Fondo Central para Acción en Casos de Emergencia. Sé que en el foro de discusión de ayuda humanitaria quieren ver si se incrementa el fondo por 1.000 millones para el 2018. Entonces quisiéramos saber cuáles son tus comentarios en cuanto de en dónde se encuentra el CERF, a dónde va y más que nada qué significa para los colegas en el campo. Gracias. Muchas gracias a los panelistas y bienvenidos a todos en el mundo que están formando parte de este webinario. Es un excelente complemento a los talleres y webinarios que hacemos dentro de los países para mejorar el impacto o el elemento estratégico. Ahora, en cuanto a la pregunta, ¿qué significan los 1.000 millones de dólares CERF? Es una pregunta muy importante para nosotros y quisiera repasar primero qué es lo que no va a cambiar, qué es lo más importante.
seguirá siendo un proceso priorizado e impulsado por los países. Siempre impulsado por los países, sin importar si tiene un financiamiento local. Y continuaremos con un fortalecimiento del liderazgo del coordinador humanitario y tendremos impulso a los programas de asistencia vital al inicio de una emergencia. Continuaremos con estos. Una de las cosas que cambiará potencialmente será la flexibilidad entre las subvenciones para las respuestas rápidas y para las emergencias insuficientemente financiadas. 2/3 del fondo está dirigido a las respuestas rápidas y 1/3 para las emergencias insuficientemente financiadas. Entonces esperamos tener un poco más de flexibilidad entre ambas, que ayude a que los coordinadores humanitarios tengan mayor flexibilidad para poder definir la respuesta. También van a poder financiar una mayor cantidad de casos bajo emergencia. Y creo que lo que va a cambiar, varias cosas van a cambiar con los 1.000 millones de CERF. Por supuesto va a haber subvenciones más importantes, es decir, tendrán más ubicaciones para las diferentes emergencias, lo cual va a aumentar el impacto estratégico mientras reducimos el costo de transacción. Habrá más financiación para dejar a los coordinadores humanitarios elegir las prioridades. Y creo que en lo que realmente nos tenemos que enfocar es en los resultados. Con los 10 años de experiencia que CERF ya tiene al brindar subvenciones, quisiera listar solo algunos de los logros. El fondo de CERF tiene socios que han ayudado a más de 20 millones de personas cada año en promedio. Se le ha brindado saneamiento a 10 millones de personas. Se le ha brindado apoyo a las personas para que tengan un servicio de vida de 8 millones. Y en todos los sectores, como saben, CERF brinda fondo en diferentes áreas. Gracias, Lisa. Es increíble ver cómo CERF crece. Y en realidad cómo sí están apoyando más a los coordinadores humanitarios en los países humanitarios en el campo. Al haber sido una coordinadora humanitaria de operaciones en campo, cuando nos preparamos, la pregunta clave que tienen todos en mente es decir, ¿cómo puedo solicitar una subvención CERF de manera exitosa? ¿Cómo puedo asegurarme de que mis prioridades sean las que se muestren primero? Al haber recibido tantas solicitudes de varias partes del mundo, te quería preguntar, ¿cuáles son los tips prácticos que le darías a los coordinadores humanitarios, a los equipos de coordinación humanitaria para hacer una solicitud de subvención CERF exitosa? ¿Cuáles son los puntos importantes al momento de ver la solicitud? ¿Qué es lo que ustedes dicen? No, definitivamente aquí no se la vamos a brindar. Y sobre todo, ¿cómo deciden por qué está así? Cuando una solicitud cubre un asunto en el país, ¿cómo deciden desde la perspectiva del líder para que las personas sepan cómo hacer la solicitud apropiada? Gracias, esto es sumamente importante porque sí recibimos muchas solicitudes y financiamos a 50 países diferentes cada año. Por supuesto, no hay muchas más necesidades en todo el globo. Entonces aquí los participantes verán algunas de las solicitudes más importantes. Primero que nada, tienen que tener una estrategia clara que establezca prioridades y esté centrada en las necesidades básicas. Ahora, aquellas que tengan una estrategia clara tienen que estar enfocadas en las necesidades más críticas. Es decir, tienen que enfocarse en las diferentes áreas geográficas, las poblaciones. Y por último, el número limitado de proyectos. Este va a asegurar que tengan un impacto máximo sobre el terreno. Para ejemplificar, voy a mencionar 2 casos. Stephen es excelente y él tendrá varios ejemplos. Pero primero tengo un ejemplo de Yemen. En el 2015, Yemen era el país que recibía más
Después del conflicto, recibieron 25 millones por parte de CERF como respuesta. Sin embargo, conforme el conflicto escaló, no pudieron recibir más ayuda y como resultado, CERF decidió darles más dinero, 2.5 millones de dólares, para poder seguirlos asistiendo. Estos fueron factores que permitieron tener una respuesta más amplia. Y en septiembre del 2015, CERF alocó 15 millones para poderles brindar protección en refugio. Como pueden ver, estos fondos están dirigidos a una necesidad en particular y donde se identifiquen diferentes elementos y de esa manera se puedan priorizar. El siguiente ejemplo que quiero brindar es el de Sudán del Sur. El propósito de CERF es comenzar la actividad de manera inmediata. Entonces, el fondo tiene que tener de manera complementaria otras fuentes de asistencia. Como dije, trabajamos en 50 países distintos y la mitad de estos son países en donde tienen fondos para el país. Entonces, el ejemplo que quiero dar aquí de Sudán del Sur es que en el 2013, en ese momento teníamos una nueva crisis humanitaria. Los coordinadores humanitarios habían pedido una respuesta rápida de 15 mil millones de dólares. Ahora, nos costó mucho realmente poderles priorizar la estrategia debido a diferentes elementos. Tenía que priorizar 40 mil millones de dólares que iba a dar el Fondo de Sudán del Sur. Este coordinador humanitario quería asegurarse que CERF priorizara diferentes sectores. Entonces, en esta línea pueden ver la parte amarilla, es donde CERF estaba financiando bajo la seguridad, la logística y la gestión de campamentos. Los naranjas son los otros sectores priorizados, así que en general fue un apoyo complementario. El fondo no nada más vino de CERF, sino también de manera bilateral. La siguiente diapositiva es la de los tips más importantes. Es importante que sepan que una solicitud bien priorizada no nada más va a quedar ajustada para todos. Entonces les voy a decir aquí lo que llamamos lo que nos importa. Tiene que tener un objeto estratégico. No busca quedar para todos los contratos. Y además, hay pocos proyectos que deben abordar las prioridades reales de las personas. Y tercero, hay que aislar qué es lo que se puede hacer para tener una respuesta. Es decir, no se debe buscar cubrir todo, debe estar altamente enfocado en un área. Ahora, para poder asegurar una respuesta, pueden solicitar una respuesta rápida, ese es un periodo de 2 a 3 meses, pero tienen que tener un plazo. Es muy importante que pongan un plazo para ello. Y tienen que tener la capacidad de absorber el fondo para que se aseguren de que los coordinadores humanitarios puedan llevar esta respuesta en el plazo previsto, 6 meses para el financiamiento. La respuesta tiene también que buscar una brecha. Muchas veces nos dicen preguntas acerca de ustedes van a ser quienes cierran las brechas, y en este caso no. CERF no. Ahora, los 2 puntos para respuesta rápida. Ustedes pueden enviar un concepto, que sea de 1 o 2 páginas, antes de hacer la solicitud completa. Esto se hace cuando no están cuando no tienen la idea de para qué pedirán el fondo. Por ejemplo, si hay una deterioración por inundaciones o hay refugiados, el equipo aquí está disponible para poder platicar con ustedes las posibilidades del concepto, en qué concepto se van a referir. Y ahora, para saber cuándo tener una idea clara, hay 2 ejemplos. Hubo unos temblores este año en donde ambos países necesitaban la ayuda. Aquí se tiene que apalancar. Y finalmente, como ven en la imagen, este es un pastel. CERF no es un ejercicio que le va a dar una rebanada a cada país. En este caso, el liderazgo de los coordinadores humanitarios y los miembros de esta coordinación humanitaria son
sumamente importantes. Espero que sigan los tips que les he mencionado para que se sepa elegir. Siempre podemos hablar al respecto de cómo lo hemos hecho en diferentes situaciones. Esos serían mis tips. Lisa, muchísimas gracias. Fue increíble. Estaba escribiendo lo más rápido que podía para poder capturar todos estos puntos tan valiosos. Tener un objetivo en mente, el no poder financiar todas las brechas, no se trata de brindar una rebanada a cada quien, sino se trata acerca de ser estratégicos, de seleccionar, de ser selectivos. Quiero recordarles, todos aquellos que hayan participado en el webinario o se hayan registrado, les enviaremos un resumen, el cual va a incluir los tips clave y los puntos principales de ambos panelistas, para que también los puedan tener. Tengo en este caso a Samir, que también trabaja y está disponible aquí en el chat. Prácticamente está enviando correos electrónicos, teléfonos, para todos los colegas de SURF que tengan preguntas, para que realmente podamos interactuar en vivo conforme avanza esta conversación. Ahora quiero avanzar al siguiente orador. Tenemos a Stephen Toll, que es el coordinador humanitario en el chat. Stephen, es un gusto tenerte con nosotros. Claramente tienes uno de los trabajos más desafiantes en el mundo. Trabajas en el contexto en el cual es realmente complejo y desafiante el poder resolver las necesidades que van desde la seguridad alimentaria, desplazamiento forzado, conflictos, pobreza, la situación que tú digas. Hay varios asuntos en el país. Y quería preguntarte, Stephen, en tu experiencia como un coordinador humanitario y desde el puesto en el que estás actualmente, si nos pudieras compartir cómo priorizar cuando todo es prioritario. Es decir, ¿qué es lo que priorizamos en SURF? En un contexto en el que varios dirían, es prácticamente imposible priorizar, ¿cómo es que lo haces cuando parece que todo es una prioridad? Sobre todo hablando acerca de la solicitud SURF. Una disculpa, no se recibe el audio. Stephen, parece que tenemos problemas técnicos. Por favor, asegura que tu video esté desconectado y te regresaremos el audio. No sé si me puedes escuchar, pero vamos a intentar nuevamente. La última vez te vimos, pero no te escuchamos, así que esperamos que esta ocasión te podamos escuchar. Te regresamos la palabra. Parece que hay situaciones técnicas y mientras los colegas nos ayudan, ya comencé a recibir preguntas por parte de los oyentes. Quizá tome una de estas preguntas y después regresamos contigo, Stephen. Quiero recordarles a todos, pueden utilizar el chat. Si ven del lado derecho, debajo del audio only con el micrófono, hay un chat, dice chat channel. Si le dan clic con el mouse en ese canal de chat, del lado derecho de la pantalla, hay una opción de chat general en donde pueden platicar con los colegas y hay una opción de questions. Es ahí donde pueden hacer sus preguntas. Lisa, tenemos un colega. Acaban de enviar una pregunta y dice, ¿cómo es que los Joes pueden realmente mandar una solicitud a SURF? ¿Es únicamente para las Naciones Unidas? ¿Y por qué no está cambiando? Es decir,
¿Cómo es que una organización no gubernamental puede mandar una solicitud a CERF? ¿Cómo es que pueden tener acceso a estos fondos? ¿O tienen que acercarse directamente a la Secretaría de CERF? Lisa, gracias por esa pregunta. Y me parece muy importante. Esta es una pregunta del $1.000.000.000. Y como continuamos recibiéndolas, diría que cuando se creó el CERF, en el 2006 como parte de la reforma humanitaria, la Asamblea General dirigió que el fondo únicamente iría dirigido a los recipientes de las Naciones Unidas. Por supuesto, estos trabajan de manera cercana con otros aliados. Entonces, las alianzas entre las agencias y sus miembros es muy fuerte. Y tengo datos que quisiera mencionar del último año, en 2014. De los 471 millones de dólares que CERF pudo dirigir, un cuarto de esta parte estaba implementada por socios, por sociedad civil, por ONGs, y del 25% de este, casi la mitad de este, el 13% de todo ese fondo para ese año, se dirigió a socios binacionales. Es decir, que sí se ha ampliado y se busca alcanzar a otros aliados. Así que a pesar de que las ONGs no son recipientes directos, este año sí se tuvieron pláticas en la cumbre. Y hubo una pregunta en donde se decía, ¿se debería explorar la posibilidad? Entonces vamos a comenzar a analizar estas situaciones, es decir, ¿él tiene sentido? Si sí tiene sentido, ¿se permitiría que una situación así tuviera lugar? Quiero resaltar, esta es una fuente muy importante de fondos y los socios de las ONGs trabajan en campo también con los equipos del país humanitario. Ahí se sabe priorizar las aplicaciones dado que es un trabajo coordinado. Las ONG son sumamente importantes, son nuestros aliados, entonces vamos a determinar cuáles son los sectores que se priorizan y cuáles prioriza la gente también. Gracias, Lisa. Esperemos que haya un poco más conforme avanzamos en la mejor dirección dentro del centro de asistencia humanitaria y el trabajo que tenemos con otros aliados. Me dicen que la conexión en el chat ya se resolvió, entonces vamos a volverle a ceder la palabra a Steven y rápidamente haré mi pregunta. Steven, espero me puedas escuchar y te podamos escuchar. Mi pregunta es, ¿cómo priorizas cuando todo es prioritario en el chat? En cuanto a las subvenciones, en un contexto en el que prácticamente todo es una prioridad, todo se necesita, ¿cómo decides que se debe de continuar? Gracias, Panos. Me parece que ya funciona el micrófono, así que continuaré. Creo que el tipo de tips que Lisa dio fueron muy importantes y quisiera comenzar. Van a ver una diapositiva que muestra algunos de los puntos que les aconsejaré. Iré en un orden un poco distinto. Quiero comenzar diciendo que uno de los tips aquí fue el priorizar la crisis específica en el país y tomar las necesidades basándonos en la crisis. En el chat tenemos 3 crisis distintas: alimentación, inseguridad, desnutrición, desplazamiento de la población y emergencias sanitarias. Por supuesto, tenemos aspectos geográficos que corresponden a ello. Mientras ya tenemos la priorización, nos fue muy útil durante el proceso de CERF el profundizar y el enfocarnos más en una nueva evaluación antes de comenzar la ronda de consulta. Es decir, prácticamente tener una actualización de las necesidades.
tenemos que estarlas analizando constantemente para poder identificar las brechas. El segundo punto en la diapositiva, para el poder establecer un plazo muy claro. Esto es importante para la transparencia y la rendición de cuentas. Aquí en el chat, en febrero del 2015, el equipo trabajó sobre los lineamientos, los cuales aclaraban los roles y las responsabilidades dentro de una organización para el proceso. Este se ha utilizado en todos los lugares al momento de dirigir los fondos desde ese momento. El tercer punto en esta área es, desde mi perspectiva, que la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios tiene que estar muy enterada, la OCHA de Naciones Unidas. En el verano del 2016, la oficina de OCHA, junto con los clusters de las oficinas en campo en el Chad, estaban trabajando en un enfoque geográfico y dirigieron la plática hacia los clusters. Lo que buscaban era asegurar los lineamientos del CERF para que OCHA pudiera brindar apoyo al momento de desarrollar sus propuestas. Un cuarto punto es muy importante tener liderazgo a través de un ciclo de retroalimentación. Este es el cual mejora el equipo de país humanitario. Tenemos que tener un sistema fuerte y de coordinación. La comunicación y la evaluación de necesidades es lo que le aporta a los coordinadores humanitarios y al equipo del país humanitario la información necesaria para la toma de decisiones en todos los niveles. Aquí en el chat, la recopilación de datos preliminar vino desde el campo y se analizó y compiló por los clústeres a nivel nacional. Después ellos informaron al ICC sobre las prioridades. Esta es un área en donde se filtran las prioridades y después se da retroalimentación al equipo del país humanitario. Parte de este análisis es también observar lo que CERF ya ha dirigido. Como pueden ver, tenemos 2/3 dirigidos a la respuesta rápida. Así era en el pasado, en un tiempo de 4 meses para la cuenca del lago Chad. Entonces es muy importante buscar aspectos complementarios. También cuando fuimos a la ventana insuficientemente financiada en junio, me parece que el tip aquí es tener una estrategia y pláticas estratégicas bien informadas con los clusters, el equipo en el país humanitario y los coordinadores humanitarios. Tienen que tener una unanimidad sobre las decisiones. Y el trabajo del coordinador humanitario es básicamente ver esto y validar el resultado. Finalmente, y de manera muy rápida, tienen que estimular una discusión eficaz y dinámica con todos los actores y donadores en el país. Aquí en el chat hemos tenido participación activa de ONGs nacionales e internacionales en todo el proceso. Hemos tenido una priorización. Pero también tenemos que hablar con los donadores. Y se incluye al Banco Mundial como un donador clave que se estaba involucrando más en el campo acerca de las vulnerabilidades que tenían un impacto en la situación humanitaria. Así que a través de estas consultas podemos tener una mejor idea acerca del fondo que se prevé por parte de los otros actores y que es complementario con el CERF. Panos, te regreso la palabra. Gracias, Stephen. Si pueden ver estos 5 puntos clave, están bien porque nos muestran cuáles son las necesidades,
El asegurar el liderazgo, claro, que es sumamente importante para poder llevar al nivel estratégico, que facilita las conversaciones, que une a todos sobre lo que realmente se debe priorizar, basándonos en las necesidades extremas. Stephen, si te pudiera regresar la palabra, ya has hecho algunas submisiones, bueno, algunas solicitudes, eres uno de los países que recibe más atención, entonces digamos que estás entre los 5 clientes más importantes de Surf. Entonces, quisiera preguntarte, ¿cuáles son los desafíos que ustedes enfrentan? ¿Cuáles son realmente los problemas que ustedes enfrentan desde tu experiencia al momento de solicitar? ¿Y qué otros aspectos pueden aprender los colegas de tu experiencia conforme avanzamos? Te regreso la palabra, Stephen. Gracias, Panos. Desafíos. Es difícil, es un ambiente, un contexto complicado. Hay mucha competencia y hay muchas necesidades que se deben cumplir. Sin querer ser repetitivo en los puntos que he mencionado, los análisis y las consultas de los datos, comenzando en el campo, son sumamente importantes. Algunos puntos clave que diría sería identificar nichos para una respuesta rápida para una crisis de fondos insuficientes. En este caso, tenemos 2 respuestas rápidas y una crisis de fondos insuficientes. Me parece que es importante ver cuáles son las tendencias en el país de ese año, digamos, y pensemos cuál es el uso adecuado para estas ventanas bajo SERV. También uno de los tips más importantes es consultar con la Secretaría de SERV. En febrero tuve una reunión en Nueva York con Jessica Bowers para hablar acerca de lo que se ha realizado en la primera respuesta rápida, en la primera propuesta para el lago Chad. Y estamos bien. También hablamos cuál sería su consejo para los fondos insuficientes. También durante el año, sobre todo en el momento de la preparación de las propuestas, el equipo OCHA en particular y el Comité Permanente entre Organismos realmente ayudó en la plática con la Secretaría. Se tienen que tener pláticas iniciales para identificar las necesidades para cada ventana, ya sea la respuesta rápida o la de los fondos insuficientes. Como dije, ya estábamos dándonos cuenta de que había asuntos en el sur del Chad y fue ahí cuando comenzamos a pensar con anterioridad sobre las ventanas con fondos insuficientes. El segundo punto es llenar las brechas de conocimiento sobre los lineamientos. Tuvimos un webinario SURF por parte de la Secretaría para reforzar el conocimiento por parte de todos los aliados. También en septiembre, el mes pasado, tuvimos una capacitación dentro del país para los colegas del equipo del país humanitario. Básicamente queríamos que todos conocieran el proceso, que pudieran participar y pensar en cómo usarlo. Otro punto es utilizar al ICC para poder ver la coordinación entre los clusters y la competición por los fondos entre organismos y clusters. Prácticamente deben confiar en el grupo y deben asegurar que haya una transparencia en el proceso. En el chat del ICC, es decir, los organismos y los clusters trabajan de manera adecuada en cuanto a definir las prioridades. Al momento de tener una retroalimentación en este contexto del sistema de coordinación, tuvimos un sistema de retroalimentación de parte de los clusters. El ICC, es decir, la coordinación entre clusters.
Cuando tuvimos ya la priorización por parte de estos ICC, ya teníamos la confianza de que ellos habían realizado ya consultas para definir sus prioridades. Utilizamos el mismo método, tratamos de lidiar con las decisiones dentro de un clúster y eso nos funcionó. Además, el consolidar o fortalecer la evaluación de las necesidades y completarlas si es necesario. Hablé un poco al respecto anteriormente, pero déjenme añadir. El proceso SURF puede verse como una herramienta para poder catalizar la asistencia humanitaria y puede ser un incentivo para comenzar una evaluación para tener más acceso. Después de la primera respuesta rápida, en diciembre del año pasado para la cuenca del lago Chad, esto nos permitió tener más capacidad en el campo, en el lugar, y darle acceso a las personas a las que anteriormente no se les daba más acceso. Básicamente abrimos los ojos a las nuevas necesidades para los individuos que no recibían la asistencia, sobre todo en la parte norte del lago, el cual fue ya el objetivo de nuestra segunda respuesta rápida de la solicitud. Finalmente, existe la necesidad de verificar el servicio de rastreo financiero. Es decir, ellos trabajan durante meses, están recibiendo consultas por parte de las agencias y las ONGs en sus sedes. Entonces, se tiene que tener una idea clara, lo más clara posible, para poder entender cuáles son los elementos al momento de priorizar. Me detendré aquí y te regreso la palabra, Panos. Gracias, Stephen. Realmente es muy útil escuchar tus retos y tus reflexiones. Claramente tu pasado, al haber trabajado en operaciones, en los clusters, en el cluster o entre clusters, es todo un enfoque que muestra debe haber transparencia, inclusividad. Estos son pasos vitales para que sea un éxito, para que todos puedan formar parte de esto y más que nada para poder utilizar los fondos de una forma en la que sí generen una diferencia en las vidas de las personas. Veo muchas preguntas que ya me han enviado. Todavía hay tiempo para cualquier persona que quiera enviar una pregunta. Tenemos otros 15 minutos de este webinario. Y la siguiente pregunta será dirigida a Lisa. Lisa, tenemos a un consorcio de ONGs de Panamá y tienen la misma pregunta, el mismo reto, y la pregunta es: estoy trabajando en lo que creo es una emergencia incierta y lenta. Por tanto, ¿cómo sé que esta podría encajar con SURF para la financiación? Como coordinador humanitario, ¿la puedo enviar? Ya sea con operaciones, con ITT. Y si la respuesta es sí, quiero asegurarme que en realidad sí encaje y quede con los criterios de SURF para poder enviar la solicitud. Lisa, te cedo la palabra. Gracias por la pregunta. Sí es frecuente, recibimos este tipo de solicitudes. Por supuesto, se ha vuelto ya una influencia en todo el globo desde el 2015, el elemento del niño. Entonces, hemos desarrollado en SURF lineamientos para ese tipo de desastres, particularmente en inundaciones. Eso lo pueden encontrar en nuestro sitio web. Y en el resumen, en el resumen que se les envíe, vamos a incluir algunos enlaces con algunas respuestas a sus preguntas. Brevemente, debe haber un cambio significativo en la nutrición, la salud y diferentes sectores que sí tengan un plazo específico, la población y la región. Nuevamente, haciendo referencia a El Niño, desde el 2015 a la actualidad,
SURF ha dirigido casi 120 millones a 19 países diferentes, así que con ese ejemplo pueden ver que sí, trabajamos en casi 20 países y ya han recibido subvenciones SURF, básicamente bajo los lineamientos de inundación. También quisiera mencionar que actualmente trabajamos para la primera ronda del 2017 de fondos insuficientes. En esta ronda, aunque tenemos una política para dar únicamente para dirigir únicamente a un país afectado por el niño, ya se nos ha repetido en donde los países solicitan aún más financiamiento, en donde a veces nos es imposible porque tenemos únicamente 450 millones, lo cual esperamos que mejore para cuando tengamos el 1.000 millón. Ahora, para estas áreas de fondos insuficientes, elegimos a los países que sí sean elegibles y cumplen con los criterios, aquellos países que son afectados por el niño. Entonces tomamos la decisión dentro de la Secretaría y también el grupo de fondos insuficientes que trabaja particularmente en esta ronda. Lisa, gracias. Esto es realmente útil y vamos a incluir, por supuesto, estos lineamientos en las notas que se les enviarán para que los colegas puedan entender los parámetros y la elegibilidad. Lisa, hay otra pregunta que te quiero dirigir. Nuevamente, hay algunos colegas que tienen la misma pregunta. Básicamente dice, estoy trabajando en operaciones en donde no tenemos una oficina OCHA en el país. Definitivamente hay necesidades y quisiéramos contar con la posibilidad de avanzar. Por tanto, ¿cómo podemos continuar? ¿Cuál sería un buen inicio para asegurarnos de que la respuesta sea oportuna y esté bien enfocada? Gracias por la pregunta. Sí vi una pregunta en línea, quizá fue una de estas, en donde se pedía si era posible recibir este financiamiento si no había una oficina OCHA. Por supuesto que es posible. Un ejemplo, en Ecuador, SERV dirigió unos fondos ahí, recientemente Cuba, 5 millones en Cuba por el huracán Matthew, para también las personas en la República de Corea. SURF sí puede dirigirse a aquellos fondos insuficientes. Ahí diría que las oficinas de RC estén en contacto con ellos y sepan, estoy disponible para tener pláticas con ustedes y otros miembros también están disponibles para poder tener más pláticas. No necesariamente OCHA tiene que estar en el país presente. SURF por lo general brinda fondos a 50 países distintos y lógicamente OCHA no está presente en todos esos países. En donde OCHA está presente, por supuesto que hay un apoyo crucial. Gracias, Lisa. Sé que recibirás muchas llamadas y solicitudes después de este webinario. Espero que así sea, sobre todo por parte de los colegas que no cuentan con una oficina OCHA. Stephen, hay una pregunta que quisiera dirigirte. Uno de los oyentes mencionó que describiste las necesidades en el proceso. Se entiende que el fondo que viene de SURF únicamente cubre a un pequeño porcentaje de la cantidad total. Por tanto, ¿qué diferencia hace el que esté dirigido por parte de SURF? Y más que nada, en cuanto a la escala de las necesidades que tienes en el país, ¿cuál es la diferencia? La pregunta es básicamente, ¿por qué es tan importante o qué diferencia puede tener? Desafortunadamente tenemos un problema técnico en el chat.
Lisa, mientras tanto te voy a volver a enviar una pregunta. Uno de los colegas menciona, ¿nos podrías dar una idea acerca del plazo? ¿Cuánto se toma desde que se envía la solicitud hasta que se toma la decisión? ¿Es lo suficientemente rápido? ¿Se puede hacer rápidamente? Si se llega a los 1.000 millones, ¿se va a ralentizar el proceso? Básicamente la pregunta es acerca de ¿en cuánto tiempo se recibe el fondo y la respuesta? Mientras tanto, esperamos que los problemas técnicos se resuelvan con el chat. Lisa. Gracias por la pregunta. Lógicamente es una muy importante porque creo que una de las cuestiones más importantes es la velocidad con la que se envía el fondo. En un caso en el que ya está dirigido el dinero, el coordinador va a anunciar esta dirección dentro de 12 a 24 horas desde el inicio de la emergencia. De esta manera es más fácil y más rápido el tomar las decisiones. Sabemos que si hay un temblor o un huracán o un terremoto, hay necesidades inmediatas. Stephen O'Brien realmente anuncia la dirección de los fondos. El equipo del país entonces trabaja, recibe un fondo, el cual se les va a brindar en ese momento. Y en ese punto, al momento de que las agencias envían su solicitud, por supuesto tienen que tomar en cuenta los suministros. Con todo esto en mente, la solicitud de SURF se puede recibir respuesta durante 6 semanas. Es decir, el equipo del país tiene que sentirse cómodo con las evaluaciones que estén surgiendo y tiene que ser desde el inicio, tienen que tomar en cuenta los elementos básicos de la solicitud. En los suministros que ya se encuentren ahí por parte de los programas, sí se pueden orientar hacia ellos. SURF puede reembolsarlos para la emergencia actual. Nuevamente puede ser una espera de 6 semanas para que SURF pueda ya comenzar a estar listo para usarse. Estoy tratando de pensar si hay algo más. En cuanto al tiempo, a veces nos dicen que sí lleva un poco más de tiempo en cuanto a la solicitud de SURF. Por supuesto, depende del caso. Los equipos del país humanitario se dan cuenta que algunas pláticas sí tienen lugar. Puede tomar tiempo si hay problemas de acceso, de seguridad, por ejemplo. Recientemente tuvimos una solicitud en junio para Jordania. Ahí pudimos enviar 4 millones rápidamente. Pero después hubo una situación de seguridad. Por tanto, nos tuvimos que atrasar. Sin embargo, el equipo del país humanitario también se retrasó con su solicitud y en los últimos días recibimos la solicitud de ellos y ahí ya tuvimos una respuesta un poco más rápida. Recibimos comentarios y se las enviamos también comentarios dentro de 24 horas, digamos, pero lógicamente algunas veces hay factores externos en el país que ralentizan el proceso. Sin embargo, estamos abiertos para trabajar con ustedes y tratar de resolver sus solicitudes en tiempo. Gracias, Lisa. Nuevamente hacia el chat, hacia Stephen. Stephen, regresando, retomemos la pregunta pasada. Estamos comparando las necesidades, entonces, ¿por qué es importante desde la perspectiva de campo? Te cedo la palabra, Stephen. Panos, gracias. Creo que ya lo pudimos resolver. En este momento, casi 200 millones reciben ayuda de los HRPs, es decir, aunque sea pequeño, el fondo fue muy importante. Primero que nada quiero mencionar, para la respuesta rápida en el lago, hubo 2 subvenciones para el lago. Aquí
era un nuevo inicio, el poder abordar nuevas necesidades. Hace un año estábamos alcanzando 55.000 personas desplazadas en el área del lago del Chad. Y a través del acceso en aumento y la capacidad de acceso, ahora ya tenemos acceso a más personas. Pasamos de 55.000 a 150.000 personas desplazadas que estaban extremadamente vulnerables. Diría que en la ventana de fondos insuficientes para el sur de Chad, adyacente a la frontera de la República Africana, CERF busca encontrar las operaciones y el equipo de trabajo ahí. Con la crisis que se lleva a cabo ya en CAR, lo que buscamos es continuar priorizando y estar listos fuera de la frontera. Esto nos ayuda también asegurando a los aliados del gobierno que no los estábamos dejando. Sí se ha hecho una recaudación de fondos y ha sido difícil en los últimos años para las agencias independientes del CERF. Por tanto, este apoyo a la República Centroafricana fue muy importante. También en el sur, en ambos casos, estábamos muy enfocados en la inseguridad alimentaria y la desnutrición. En el 2016 hubo una desventaja. Esto fue muy importante, el mostrarles que CERF seguía ahí con unos fondos dispersos rápidamente para la situación de las personas que se había visto más afectada. Nuevamente te regreso la palabra. Gracias, Stephen. Es muy bueno escuchar tus comentarios al respecto. Nos quedan 3 minutos o menos y voy a tomar la última pregunta, la dirigiré para Lisa. Antes de terminar, quiero recordarles en el chat, hay un enlace sentado junto a mí. Acaban de enviar el enlace con una encuesta de SurveyMonkey para poder obtener su retroalimentación de este webinario. Mientras Lisa responde la última pregunta, quiero por favor pedirles que entren al link y respondan la encuesta porque nos será de suma utilidad. Lisa, hay un mensaje en el que dicen los colegas, en este momento del año todavía estamos en tiempo para enviar una solicitud, ¿todavía tienen fondos suficientes? El webinario me ha inspirado a enviar solicitudes, pero no sé si ya estamos en una época tardía del año. Y tampoco sé si tienen fondos todavía, si podrían brindar una respuesta a mi solicitud. Sí, nunca es tarde para enviar una solicitud CERF. Cuando hay una necesidad, estamos abiertos a considerar la solicitud. En términos del nivel de financiamiento, estamos un poco cortos en efectivo, así que estamos contactando a los donadores para asegurarnos que ellos puedan brindar sus contribuciones lo antes posible. Estamos enfrentando un déficit de 25 millones para un objetivo que teníamos de 50 millones, es decir, si hay una brecha. Nuevamente retomando esa pregunta específica, por supuesto, siempre estamos disponibles, estamos aquí para recibir sus solicitudes. Cuando hay una necesidad, vamos a tratar de ayudar cautelosamente y buscaremos la forma en la que ese apoyo se pueda brindar. Gracias, Lisa. Esperamos que este déficit se resuelva porque es realmente una herramienta, un servicio y realmente empodera las decisiones de los coordinadores humanitarios que se llevan a cabo dentro de los países. Esto se evalúa enormemente para poder enviar la solicitud. Queridos colegas, hemos llegado al final de este webinario. Primero que nada, quiero agradecer a nuestros oradores, a Lisa,
Lisa Dutton, quien es la directora de la Secretaría del CERF, a Stephen Toll, el coordinador humanitario, y el coordinador residente en el chat. Quiero agradecerles a ambos por haber compartido su sabiduría, sus pasos prácticos, su pensamiento crítico, desde los roles que tienen desde la Secretaría del CERF y desde la perspectiva del coordinador humanitario acerca de qué funciona, qué no funciona, porque también aprendí mucho. Y creo que podemos aprender más de ustedes, de sus éxitos y de cómo podemos avanzar. Les vamos a enviar a todos un resumen con los puntos clave que los oradores han compartido con nosotros de manera tan generosa. Y también les enviaremos un enlace para este webinario, el cual estará disponible en línea. Si ustedes gustan referirlo a algunos otros colegas, estará a la disponibilidad. También recuerden, hay un enlace para la retroalimentación de SurveyMonkey. Si se toman un minuto de su tiempo, son preguntas meramente sencillas y las valoramos mucho para su retroalimentación, sobre todo en este webinario, dado que se interpretó de manera simultánea al francés, al árabe y al español. También quiero agradecer a los intérpretes por su increíble trabajo, ya que pudimos transmitir por primera ocasión en 4 idiomas al mismo tiempo y nos ayuda realmente a desarrollar esta plataforma. Por parte de todos nosotros aquí, les deseamos un excelente día y gracias por haber formado parte de este webinario.